Entonces la charla esta sobre el sistema eléctrico y en especial el encendido del modelo T. Bueno, bárbaro. Como es costumbre, le va a dar la bienvenida a esta charla nuestro presidente, Alejandro. Hola Marcelo, bueno, ya te saludé antes, pero ahora es formal esto, institucional. Muchas gracias por darnos esta charla y por estar compartiendo acá con nosotros este 24º encuentro. Así que nada, adelante con la charla, que es muy interesante lo que vas a contar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo interesante. Primero, gracias por poder charlar de esto, y antes que nada vamos a hacer la aclaración del caso a quien no esté al tanto. Yo soy contador, yo no soy mecánico ni ingeniero. Esto lo hago porque, bueno, está bien, compartimos algunas cosas con Danielito, ¿viste? Yo hago estas cosas porque me gustan y me divierten. Y lo que voy a tratar de exponerle o de contarles es lo que pude aprender en estos tiempos. Así que para no perder más tiempo, vamos a poner la presentación. Ahí está, y escuchamos todo perfecto. Perfecto. Bueno, vamos entonces. Esta es la primera parte de presentación de persona. Este es el culpable de que me haya metido en este lío de los Forté, en esta pasión inesperada hace muchos años, y también el culpable de que ustedes me tengan que aguantar hoy con esto del sistema eléctrico del Forté, y bajo amenaza formal de Daniel de decir no pongas nada de lo que está en internet. Así que, aclaración previa, todo el que quiera ver algo técnicamente hablando tiene que ir a internet y no lo va a sacar de acá, ¿ok? El segundo culpable de esto es el gran maestro de Ron. Ron es una persona, Ron Patterson de Estados Unidos, que por una cuestión de salud, algunas muestras tengo en la cara, me puse en contacto con él en esa etapa vía internet, y bueno, yo no hablo inglés, él no habla castellano, pero nos entendemos muy bien, gracias a Dios, a través de los traductores y esa cosa muy especial que a veces pasan. Y bueno, realmente es un maestro, es un tipo que sabe de todo lo que sea Forté, de todo lo que es eléctrico, lo sabe a las mil maravillas, enseña y manda cantidades monumentales de información. Eso no les quepa la menor duda, pero estamos sesgados con Daniel de no hay que presentar cosas que están en internet. Bueno, dicho esto, vamos a convenir algo para ponernos todos de acuerdo, cosas que ustedes saben mucho más que yo, pero me parece que vale la pena reflotar. El Forté se diseñó año 1900 y chirolita, sin motor de arranque, sin dínamo y sin batería. O sea que después su vida comercial, alrededor del 19, se le agregó el motor eléctrico, al sistema eléctrico, el motor de arranque, el dínamo y la batería de 6 volts. Entonces, conceptualmente ese motor debe arrancar con manija y con magneto. Ahora bien, cuando hablamos de magneto o hablamos del sistema eléctrico, las bobinas o lo que fuera, siempre quedamos con Ron y uno lo entiende rápido, que el sistema es un conjunto de partes. El sistema de encendido eléctrico del Forté tiene un magneto, un poste o una antena donde se conecta el cable arriba de la cabeza del chancho, un comando del tablero, el cableado, la caja de las bobinas, el timer o el distribuidor, para simplificar, las bobinas, los cables de bujía y las bujías. Todo esto es un sistema, o sea, no podemos achacarle la falla de que no haya chispa en la bujía si alguno de todas estas partes no está andando coherentemente con el resto. Entonces, ese es el primer concepto que hay que tener en cuenta. Si bien el auto es muy básico, todos sabemos que
fue de los primeros autos en la historia, o sea que evoluciona a un carro y no es una evolución de un auto moderno, pero todo esto funciona como un sistema y como tal. Entonces, partiendo de ahí y sin tener nada de internet, vamos a intentar, o voy a intentar de explicarles qué es lo que yo entendí, aprendí y hago con esto de los Forté, o esto del sistema eléctrico. Esa es una placa de las bobinas del magneto ya reparada. Esta está reparada y tiene algunas particularidades, no sé si lo ven ahí, fíjense que cada uno de los núcleos está pintado, que previo a ponerlo en el auto hay que lijarlo esto para que pueda generar su energía. Yo los pinto así porque, primero, es una cuestión para que se pegue la bobina y segundo, que no se oxide en el tiempo. ¿Ok? Esta bobina, esta partida, es el conjunto de pedazos que tiene la bobina del magneto. Yo creo que esta es una de las cosas más fáciles, entre comillas, de restaurar, pero la más compleja de poner en funcionamiento. Digo, es la más fácil, pero también, al igual que las bobinas, acá parto de mostrarles el resultado de haber aplicado primero la etapa de limpieza, que esa no es la más simpática, tanto esto como las bobinas es la más sucia y todo demás. Si yo les muestro cómo uno empieza, que ustedes, los que alguna vez armaron un motor saben seguro, y si no lo vieron, esto es para ensuciarse y con gana, para poder limpiar y rescatar este aro de hierro, que es el portabobina, y esos alambrecitos de cobre, que son los que arman cada una de estas bobinas. Lo llamativo y particular es que en general, por más que esté sucia con muchos años y todo, limpiándolo con buena gana, se puede rescatar totalmente. Las partes son, como les decía, las bobinas, que están acá arriba, acá hay 3 solamente de las 16, este famoso y bendito triangulito de madera, que es el que va acá, sobre el cual va el punto de contacto para con el botón del poste de la bobina. Este es el tornillo original que tiene, que es un tornillo, particularidades que tiene, no tiene rosca para madera, es un tornillo de rosca común, como si tuviera tuerca, que va enroscado en la madera. Esta arandelita, que es la que va acá arriba, en la cual hace contacto, y esta es una bobina abierta, digamos, sin hacer la parte de entelado. Este pedazo que ven acá de fibra roja, esto es un invento que, la verdad, con modestia tenemos que decir que se lo pudimos exportar a Ron. Cuando Ron vino a Argentina y lo vio, le gustó y se lo llevó para que sea copiado y lo usen allá. ¿Qué es lo que se usaba originalmente? Una arandela muy pequeña, parecida a esta, como que está la marca acá, que se apoyaba al plato y después se ponía y se clavaba la bobina. Con este sistema lo que logramos es que tengamos menos riesgo de que esté alguna bobina, o más que todo las soldaduras posteriores, a masa. Cuando está esa soldadura a masa, estamos en un problema sin lugar a dudas. Entonces, con esto solucionamos ese riesgo de que esta bobina quede puesta a masa. No sé, Daniel, dame un ok, pues yo no veo más que la presentación, si estamos en orden o cómo venimos. Perfecto, perfecto, se ve y se escucha perfectamente. Bien. Esto es cómo se arman las bobinas. Estas están armadas por Jacinto Grueto, compañero de aventura en todo esto, que me ayuda fundamentalmente en esto a armar las bobinas, cada una de estas, me llama aislarla y entelarla. Estas son, una giran como el sentido de la aguja del reloj y la otra al revés. Esto es lo que es una norte y una sur, cuando quedan colocadas, todas, excepto una, salen de abajo
y se van a soldar, salvo la primera, o depende cómo la miren, o la última, como quieran, que es la que va conectada al triangulito de madera que está y se usa para conectar con el sistema del resto del sistema de encendido. Estas bobinas, como les decía, se limpian, se saca, esto tiene alrededor de 3 metros, 3,20, 3,30 de largo, hay que limpiarlas, se le pega normalmente lo que llamamos la cinta de enmascarar, esa cinta enmascarada después hay que perfilarla para que no tenga más ancho del debido, se enrosca sistemáticamente en un molde que hemos hecho que es similar a la forma de esto, pero con una dimensión un poquito más grande, porque si no, no entra la tela, y una vez que está cerradito, se lo entela con esta cinta hilera que normalmente se consigue en las mercerías, y bueno, después queda una derecha y una izquierda, hay que colocarlas debidamente, soldarlas. Esta tira se suelda acá, esta se suelda acá, y así sucesivamente una por una. Precauciones a tomar si es que algún día hacen esto. El último punto que se hace es este, que es la toma a tierra, porque si uno suelda esto acá, no hay forma de saber si hay una pérdida o algo a masa, porque obviamente está a masa directamente. Entonces hay que empezar de acá, dar toda la vuelta, y esta colita, antes de soldarla, hay que medirla y probar de que ninguna de las bobinas esté tocando el hierro, porque si no, no va a generar la energía como corresponde. Acá hay una argentineada, digamos, que yo le pongo para armar la bobina o el plato, que es bastante poxipol. ¿Por qué el poxipol? Porque el poxipol, primero, no lo ataca el combustible, y segundo, que cuando uno lo arma, normalmente, o es muy habitual que si uno se descuida, tanto sea por el poste que va acá arriba, la antenita del poste, que después vamos a ver, no toca bien en este punto. ¿Por qué? Porque estuvo modificado, porque todo esto tiene 100 años de historia. Entonces, al no tocar acá, cuando uno lo gira, es muy probable que ese resorte que está acá nos toque en algún lado de por aquí y nos haga un falso contacto, y perdimos toda la eficiencia o la eficacia en realidad del sistema del magneto. Esto es lo que yo uso para nivelar el plato del magneto. Yo lo quería poner en un motor, pero bueno, recién pude ir esta tarde a sacar una foto porque estuve por el tema de la cuarentena aislado por un tema familiar, con lo cual lo puse ahí arriba de una madera. Pero en realidad este aparatejo es una copia, también bien argentino, sacando de una foto. Esto es un cigüeñal viejo de un Forté, donde le hicimos de tarrosca, y con este aparatito, una vez que uno coloca el aro, digamos el portabobina en el block, ajustado correspondientemente, hay que poner esto y chequear que todas las bobinas estén a la misma altura. Las bobinas, los nudos donde calzan las bobinas. Eso también nos encontramos que a veces hay una o dos que está un poquito más alto, con lo cual hay que agarrar, santa paciencia, limarlo o agarrar una moladora con mucho cuidado. Esto, espero que Nelson no lo esté escuchando, no la moladora, por favor, pero bien despacito se lima, de modo tal de que tenga todo la misma altura. Si no tiene toda la misma altura, realmente hay un problema para armarlo. Y esto además es, si uno lo quisiera frentear en un torno, habría que hacer una herramienta, pero después, colocado en el block, puede variar respecto también a cómo está puesto el cigüeñal. Esa es la parte del portabobinas. Lo que va enfrente, que arma el magneto y que entre las dos partes generan la energía, son los benditos y famosos imanes. Estos son los imanes del Forté. Acá, esto es una manía que siempre he tomado y me sirve, por lo menos para ordenar, porque
si uno no se ordena acá, tiene un problema en el cual lo primero que hacemos es, bueno, limpiarlos obviamente, perdón por haber avanzado, y pintarle uno de los polos, el norte y el sur. Entonces yo le pinto a uno de los polos, le pinto un color, y entonces después los cargo, y esto me permite, cuando lo vayamos a armar en el plato de donde van los imanes, no cometer el error de que no vaya norte con norte y sur con sur. Método súper básico, pero funciona. ¿Qué elementos tienen los imanes en su conformación? Bueno, están los 16 imanes, tornillo de bronce, la chapita que va acá al costado, el separador y los bulones que los agarra acá al plato. ¿Cómo se carga un imán? Bueno, acá les muestro primero también parte del culpable. Esto es un escrito que había hecho Daniel explicando cómo se hacía el cargador, que es este, que yo hice en su momento. Está un poco baqueteado el pobre. Y como dice acá, claramente dice, entre carga hay que enfriar con agua las bobinas. Claramente esto calienta un montón, no hay dedo que aguante, hay que esperarlo un rato largo entre imán y imán hasta que se pueda enfriar un poquito y volver a cargar cada uno de los imanes. Como eso me daba mucha bronca tener que esperar, empecé a buscar y encontré este modelo en la revista Mundo Ford del año 30. Hay un esquema de cómo armar un cargador para imanes. ¿Qué es este? Da la cantidad de vueltas que tiene que tener, la separación, toda la ingeniería que tenía en su momento, donde lo que más me costó es encontrar este interruptor de la época, pero bueno, funciona y funciona con 6 volts sin ningún problema. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a probar un videíto que yo pude hacer para mostrarles cómo cargo los imanes con este cargador. Bueno, acá tenemos un imán sin cargar y acá uno ya cargado. Este, como ven, no levanta nada. Chequeando color para que esté el polo igual, vamos a cargarlo. Contamos hasta 5 cada vuelta. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha cargado, probamos. 1,8 kg. Volvemos acá y lo juntamos. Polo invertido, norte con sur y sur con norte, y todo listo. Bueno, a ver, la idea de esto era mostrarles el cargador. En realidad esto carga muy bien, rápido, se hace uno tras otro, no calienta, está con 6 volts, y que ahí el ejemplo que levanta, yo uso ese hierro que tiene más o menos 1,8 kg. No es que esto va a cargar mucho más que cualquier otra forma de carga, porque cuando uno los pone y marchan un poquito, y ahí no me pregunten por qué, porque no lo sé, pero llegan alrededor de 700 gramos de levantar un peso de alrededor de 700 gramos en cualquier escenario. O sea, lo lógico es que levante 700, pero si uno lo hace cargar, los carga que levanten un poco más, un poquito de uso, vuelven al 700. O sea que esto lo que hace es una simplificación para cargarlo y para hacerlo rápido y bien, pero no es que con esto va el auto a generar más energía que de otra manera, ¿ok? Ahora, yendo al magneto, hasta ahora vieron que tanto sea el armado, la limpieza complicada, pero no mucho más que eso, del plato de bobina original, la carga de los imanes, también terminan de mirarlo, no es algo extremadamente sofisticado si uno tiene el cargador, y si tiene el que nos aconsejaba Daniel, solamente pónganse el pancután en los dedos y dale para adelante. Ahora, el secreto de este punto del sistema, que es el magneto, sin lugar a duda lo tiene el armado.
El armado de esto, como ustedes ven en esa imagen, tiene varias características. La primera, la línea roja es la que marca el eje imaginario del cigüeñal respecto a toda la transmisión y hasta el diferencial allá atrás. Eso en el sistema del Forte tiene 3 bancadas en el block, las 3 primeras rayas amarillas, esta y esta, y lo que se llama la cuarta bancada, que es la que va acá atrás, que es la que alinea todo el peso que tiene acá, la transmisión, más todos los imanes y el plato, está soportada por esta bancada y esta. Esta firme al block y esta firme a todo lo que es el cárter. Que el cárter empieza a demostrarnos la gran importancia que tiene el motor del Forte. Meternos en este tema sería para charlar varias horas, pero me parece que no se justifica, es mucho más mecánico el tema. Lo que sí es para decirle, miren, para que el magneto funcione y cargue bien, además de que estén las bobinas y que estén los imanes cargados, tiene que tener una luz acá, entre uno y otro, que va entre 0,6 y 1 milímetro. Alrededor de 1 milímetro, para ser simplificando, en el cual si uno lo aleja un poco más, carga menos, si lo acerca, carga más, pero hay más riesgo de rotura o de que toque en algún lado. Entonces, lo importante es que esto esté bien alineado, lo más cerca posible, pero básicamente que este eje esté respetado y esté soportando las 4 bancadas, 3 en el block y una en el cárter, de modo tal que este eje no se altere y no nos toque en la parte de abajo, principalmente con el peso que tiene la transmisión. Entonces, para tener en cuenta en el punto de magneto, en el armado de las bobinas y los imanes, fundamental, no golpear los imanes después de que estén cargados porque se descargan. La alineación de los imanes a la placa, lo que les conté primero, norte con norte y sur con sur, o sea, los colores que estén igual si es que los pintan como yo lo hago. Generalmente, lo lógico de esto es que uno primero apriete los tornillos de bronce a la placa donde van los imanes y después los 16 bulones que van más cerca del núcleo del cigüeñal. La nivelación de los imanes y las placas de bobina con ese aparatito que yo les mostré, o eventualmente, en el caso de los imanes, se puede llevar a frentear a algún tornero que les lleve el apunte. Lo único que hay que tener mucha precaución si se lleva a frentear es que, como están los imanes cargados y todo bulonado, cualquier viruta del torno se va a pegar al imán y hay que tratar de limpiarlo muy, muy bien antes de armar el motor, porque si no, esa viruta de alguna manera puede caer, viruta de hierro, ¿no? Puede estar mezclada con el aceite. Verificar, esto es un consejo nada más, pero bueno, obvio para quien arma un motor lo sabe perfectamente bien, que acá cuando uno toca las bobinas hay que mirar bien la corona de arranque y en especial, porque el día que se rompe la corona de arranque hay que desarmar todo este conjunto de imanes, ver las roscas, porque originalmente ese tornillo de bronce que vimos es de 1/4 por 24 filetes, que es una rosca especial, y si uno le pasa un macho, el tornillo se afloja. Entonces hay coronas originales que tienen esa rosca, y hay coronas nacionales de las últimas que había, o como repuesto, que ya vienen con rosca fina, para lo cual hay que buscar un tornillo que tenga la rosca de 1/4 por 22, creo que es, o 28 filetes. Cuidado especial en no dañar las bobinas al armar y ajustar. ¿Por qué esto? Porque probablemente el que me dé el ok es Guillermo. Para armar y ajustar un plato de imanes a la bobina, si lo haces en 3 o 4 intentos, sos Gardel. Normalmente hay que armar y desarmar varias veces hasta que uno encuentra la separación justa entre la placa y los imanes, y en esa armar y desarmar, como es una cosa pesada de difícil manejo, a veces, sin querer, con un imán tocamos las plaquetitas o las chapitas que unen bobina con bobina,
y ahí lo metemos a masa sin darnos cuenta, o rompemos una de los bronces, de los cobre, y bueno, terminamos de armar y resulta que el magneto no anda porque cometimos un error. Con el Poxipol, bastante baja ese riesgo, pero hay que tener cuidado en el manejo. La luz entre las bobinas y la placa de imanes, como les dije antes, ronda el milímetro. A menos luz, más rendimiento, pero a más luz hay más riesgo de rotura, porque si llega a tocar cualquiera de esos imanes andando a la placa de bobina de hierro, al núcleo ese que vimos, la rotura es interesante. Cuando se arma el motor, obviamente hay que tener cuidado con el juego axial que tenga el cigüeñal. De nada vale hacer una buena bobina restaurada con todos los chiches, cargar los imanes al máximo, si después tenemos un problema en el juego axial del cigüeñal. Fundamental la alineación del cárter, como les contaba antes, para ver la cuarta bancada. El peso de la transmisión es muy importante, inclusive en los manuales de Forte habla de que hay que darle un poco más de luz abajo que arriba, porque el peso que tiene hace que el cigüeñal o la línea del cigüeñal baje un poquito y entonces tenemos menos espacio, menos luz. La junta y ajuste de los tornillos que usemos del cárter, usar juntas de corcho puede ser un problema grande por la altura y porque cuando uno la aprieta se rompen, y cambia el eje imaginario, esa línea roja que habíamos visto antes en el dibujo. Esto también es un consejo y un sufrimiento que creo que todo lo que armamos algún motor de Forte nos pasó. Cuando uno está terminando de armar el motor con la cabeza del chancho, o cuando pone las tuercas para los pedales, alguna tuerquita que se caiga, que agarre el imán, no queda otra que desarmar todo para volver a sacarla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Conclusión. También esto dicho por Ron, si el magneto deja de cargar es porque hay un problema, porque hay una causa. Hay que detectarla y corregirla. En términos normales, si no pasa nada, el magneto carga siempre. No es que se cansó de andar, dure 10.000 kilómetros, no. Cuando deja de cargar es porque algo ha pasado. Hay que buscarlo para solucionarlo y no tener otra vez el problema. Bueno, punto número 2 del sistema es algo bastante simple, pero también tiene sus particularidades. El poste o la antena, esto es lo que va arriba de la cabeza del chancho y que acá salen los cables de donde se transmite la energía que genera el magneto. Esta particular forma es la del modelo 2627. Fíjense ustedes que es diferente, esto es mucho más rústico que este hay que tener un poquito más de cuidado, pero este tiene su problemita. El concepto es el mismo. Esto es un tornillo que va soldado, a este resorte, y esto es exactamente igual, nada más que la carcasa, esto es como si fuera una baquelita que va agarrada con 3 tornillos y una junta, y esto es una rosca con una juntita acá que va agarrada a la cabeza del chancho. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Verificar que el contacto asiente bien en el botón de la placa de la bobina. Si ustedes con el motor afuera, cuando van a poner el poste, pueden mirar, fíjense que el centro el centro del agujero o del orificio donde va puesto el poste esté de acuerdo al botón de la placa de bobina. A veces, porque lo fuimos corriendo por H o por B por la historia de su vida, no está perfectamente puesto y eso hace que no tengamos un buen contacto. También acá viene la importancia de ese pedacito de madera que yo les conté al principio, la maderita triangular del portabobina. Esta maderita tiene la particularidad que hay que hacerla de modo tal que se calce entre las dos bobinas, la derecha y la izquierda. Entonces, cuando uno aprieta desde arriba con el poste, en especial si es un 26, que uno lo hace con una llave, normalmente grande, entonces eso si aprieta muy fuerte y esa maderita, o le ponemos un plástico o algún otro material más moderno, no está calzado,
en las dos bobinas, pasa para abajo y empieza a tener juego o se rompe. Entonces, lo más aconsejable, usen una madera que esté calzadita en los dos triángulos. El 26-27, que es más roscado, que es el cuerpo roscado que vimos antes, tiene algunas cositas particulares. Hay que ver que no esté tocando el resorte del cuerpo, que es la rosca de metal, porque si no ahí va a haber un falso contacto. Y tener cuidado que ese resorte, si no está bien centrado, supongamos que no cae en el centro del botón, cuando uno lo va enroscando, empieza a romper porque da vuelta en una forma excéntrica. Entonces hay que tener cuidado que la puntita del resorte esté derechita y que no esté muy al costado del botón, porque si no, cuando uno la aprieta con ganas para que no pierda aceite y para que no quede flojo, está rompiendo el contacto en el cual toca la antena. Bueno, vamos a otro punto. Dígame si estamos bien, vamos rápido, apuramos un poco, si me están durmiendo, cómo viene la mano, mientras yo preparo un mate para tomar. No sé, Daniel, ¿cómo venimos? Perfecto, no, está, Bueno. está muy, muy completa la descripción. Bueno, este es otro de los componentes del sistema que tiene sus particularidades porque normalmente si esto no lo consideramos cuando tenemos un problema de encendido. Ustedes saben que lo primero que decimos es lo que nos anda es la bobina o el magneto. Acá hay una cuestión que después de buscar y buscar, porque Ron me decía, no, Taiwán no sirve. Así de sencillo. Bueno, ¿cuál era el Taiwán? ¿Cuál era el problema? El problema está acá. Esto es cómo se compone. Esta es la llave de un 26 de frente y de atrás, desarmada. Esto es todos elementos originales. Y esto es lo que normalmente, cuando uno puede comprar en Estados Unidos, viene el pedacito, si está roto, y se cambia y se reemplaza. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una plaquita original. Este material es bastante parecido a como si fuera un cartón, no sé exactamente lo que es, que si estuvieron en alguna chacarita o tirado por ahí que tomaron humedad, esto se deforma. Este material queda como ondulado o se va desgranando. Entonces uno lo reemplaza. Y hay dos alternativas. Y acá está el Taiwán, que dice Ron. Esto es lo que normalmente se compra en cualquiera de los proveedores de Estados Unidos, donde es un plástico. Viene made in Taiwán y es un plástico. Y hay otro que es un parecido. Este me lo había mandado Ron, pero los vi en LAN, que es, ellos le dicen de mejor calidad. Por supuesto, este vale 3-4 veces lo que vale este, más o menos así. Ahora, este es un material que no se deforma. En cambio, ¿qué nos pasa normalmente? Estos dos puntos tienen que tocar acá, y si se empiezan con falsos contactos, esto es, uno conecta desde la batería a la caja de bobina y otro desde el magneto a la caja de bobina. Si esto tiene falso contacto, el de plástico o el de Taiwán, como decía Ron, se deforma. Entonces, cuando uno lo tiene puesto en magneto o en batería, hace un falso contacto y a veces con lo que se mueve el auto andando, deja de andar. Uno dice, che, lo que no anda es el magneto. No, lo que le está fallando es la llave de contacto. Y también hay un problemita menor, pero que también suele influir, acá hay un triangulito. Eso debe tener 2 milímetros por 2 milímetros, uno de acá y otro de acá. Ese es el sistema que que diseñaron en su momento en Ford. ¿Para qué? Para que la llave vaya de un lado al otro como tope, de batería a magneto, batería a magneto. Fíjense que está roto, el que dice ahí sin tope, está roto, ese triangulito. Entonces la llave como que gira de punta a punta. O lo que normalmente pasa, se gasta uno de estos puntitos,
Entonces, en lugar de hacer contacto acá o acá, este punto, para graficarlo, nos queda ahí. Está fuera de contacto o empieza a hacer falso contacto, se calienta, se deforma. Entonces, la sugerencia es, un punto a mirar es esto, cuando tenemos un problema del magneto. Cuando no anda el magneto de la batería, no anda el encendido, revisemos esto, porque puede que por acá estemos. ¿Qué es lo que tiene esto de fácil? ¿Qué es lo más fácil de solucionar? Cuando hay un problema, verifiquemos acá. ¿Cómo se verifica? Simple, puenteamos desde la antena del magneto a la caja de bobina con un cable. Si ahí anda y de la otra forma no, el problema lo tenemos en este contacto. Los principales fallas, como les decía, falso contacto, se deforman la placa, o la llave no tiene tope de izquierda a derecha, o se pasa un poquito y pierde el contacto que debería ser. Caja de bobinas, otro de los elementos del sistema. Esta es una caja reparada, una caja de 25, creo que es esta, donde no tiene grandes cosas, tiene las maderas, los aislantes y las chapitas originales, esta con sus respectivos tornillos bronceados. Acá está del otro lado, y acá tienen dos tapas, una tapa del modelo anterior, de 25 para atrás, y la tapa 26-27. Fíjense ustedes que acá tiene dos soportecitos que hace que la bobina las tire para abajo para que mantenga el contacto. Y eso es muy importante, porque lo vamos a ver después, lo vamos a charlar seguramente, pero si ustedes compran una bobina reparada o de las que vienen ahora en Estados Unidos, hay varias que en lugar de usar brea, usan resina, mucho más limpio, más práctico, más moderno, todo a favor, salvo que en los modelos 25 para atrás es muy probable que no funcionen. ¿Por qué no funcionan? Porque no tienen peso. Y como no tienen estas dos soportes, cuando empiezan a andar, al no tener el peso que tiene cuando está lleno de brea, se mueven y hacen falso contacto abajo. Entonces, esas bobinas eran medio difícil de encontrar en su momento, que andaban en un 27 pero no andaban en un 25. Después de mirar, dar vuelta, renegar y qué sé yo, encontré que la diferencia estaba en el peso. Y ese era el problema. Estaba rellena con silicona, con algún producto que no le daba la consistencia y el peso que tienen, o que tenían originalmente. En el 27, con esas dos orejitas, todo solucionado. Temas a tener en cuenta en esto, que es la limpieza de los contactos inferiores. ¿Por qué esto? Para los que usan 12 volt, entre ellos el culpable, nuestro amigo Daniel, sabe que la bobina anda perfectamente bien, lo único que ocurre es que se calientan y es normal de que se derrita la brea, y si abajo no está bien soldada, es muy posible que caiga una gotita de brea cuando se calentó al contacto de la caja de bobina. En un 26-27 uno lo saca, mira y ya está. Ahora, en un modelo anterior, meter la cabeza ahí adentro para ver si está el contacto sucio es bastante complicado. Y puede ser, y es habitualmente, un problema por el cual no andan bien las bobinas. Y el otro problema es... Pero seguiré en 12 volts hasta que me muera. ¿Cómo? Pero seguiré en 12 volts hasta que me muera. Bueno, con el caminante, cuando vos te mueras, le vamos a poner magneto entonces. Y 6 volts. El timer, esto no hay mucho para contarles, pero es parte del sistema. Ahí está de un lado y del otro lo que es un sistema, un timer original, con el rotor, la arandelita que sostiene el tope del árbol de leva, y esta herramientita que se vende hoy o se puede construir también sin ningún problema, pero la venden en Estados Unidos, que en realidad es para la puesta a punto del magneto, del avance del timer. Acá va puesta. Ustedes saben que entre este bulón y este punto, que es el que agarra la varilla, tiene que haber 2,5 pulgadas. Este herramientita es lo más fácil para ponerlo y poder ajustar el bigote para que no tengamos problema
en la puesta a punto. Se lo 2 mostraba. pulgadas y media atrasado o adelantado. No, ahí es el punto donde el bigote tiene que estar arriba. Eso es lo más atrasado que hay. Después vos lo avanzás. ¿Ok? Daniel. Sí, está bien, pero Sí. no sabía los 2 pulgadas y media la posición del bigote. A eso. Claro, los 2,5, eso está en los manuales, en todos lados, pero y yo no encontraba cómo era la herramientita hasta que un día la pude ubicar, y es absolutamente básica, pero lo que te permite poner acá, vos ubicás esto, ubicás el bigote para arriba, y entre la leva de la barra de dirección y esto está la varillita. Esa varilla se acomoda a esas dos posiciones. La del bigote arriba, sabemos que vaya arriba, entonces te pone la leva en una posición y esto te ubica el agujero. Lo único que tenés que hacer es acomodar el hierro de modo tal que te quede ahí. A partir de ahí, cuando vos lo bajás, el avance se da automáticamente. Bueno, esto no tiene mucha historia, el timer a mi gusto, es verificar la limpieza, que no esté lleno de aceite o de cosas, y si hay aceite, lo que hay que verificar es la estopa o si tuviera un retén que va en contra del árbol de leva. Bueno, no sé cómo venimos con tiempo y todo, la verdad que no estoy mirando, pero bueno, vamos a la parte más llamativa de todo esto, que son las famosas bobinas del Forté. Acá, esto también a pedido de Daniel, acá está el despiece total de una bobina de Forté de todos los modelos. En realidad, todas básicamente iguales. Podemos ver que a lo mejor una 2008, 2009, perdón, 1908, 1909, es un poquito distinto, pero el concepto es el mismo. Las que más cambian, unas más viejas todavía, es que el platino es diferente, la parte de abajo es totalmente distinta, y en los modelos desde el 15 creo que para atrás, en lugar de tener estos dos remaches, acá tiene 2 tornillos. Y estos no se cambiaba, se cambia la chapita nada más. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Conjunto de platino, el condensador, este es un modelo original, la bobina primaria, la bobina secundaria, todas estas tuercas que van arriba, el resortecito, estos dos soportes o espesores que levantan el platino, ¿qué más? El bulón, este tornillo que pasa acá adentro y va acá, cuya característica tiene algo muy especial y que yo, la verdad, le pregunté a Ron, lo busqué por todos lados y no pude saber. Este bulón tiene rosca métrica. ¿Por qué? No lo sé. O sea, todos los tornillos del Forté son, algunos con rosca rara, algunos, pero son todos pulgadas. Este es métrico. Nunca entendí por qué, pero bueno, tampoco lo encontré. Un separador de vidrio que te separa el conjunto primario y secundario del condensador y los 3 soportecitos de madera. Este para centrar el primario, este para ajustar esto a la caja y al condensador, los famosos 2 clavitos que están acá abajo, no sé si los llegan a ver, acá, y esta maderita triangular que parece una pavada, pero a mi gusto es muy importante. Esta es una bobina original de adentro, el despiece. Estas son las maderas. Las maderas del lado de afuera, vista de afuera, las mismas, dada vuelta, no tienen nada, son muy sencillas, muy simples y tienen la particularidad que uno las arma y cuando le pones los 2 clavitos, esto no se desarma. ¿Ok? Y además la brea hace que esté todo pegada. Acá me sale la parte de contador piamontés para colmo, así que complicada, pero le puse los precios para que podamos entender qué bobinas se pueden reparar y qué bobinas no se pueden reparar en la Argentina, al menos con sentido lógico.
Esto es las mismas partes que vimos antes, nada más que, ¿qué es lo que se cambia? Se cambia esto, que son los platinos, que valen $9.75, estos precios de Schneider, no sé si hay alguna diferencia mínima con algún otro proveedor, pero para orientación está bien. Uy, perdón. El resorte, que se cambia, que allá vale $1.99. El condensador, claramente hay que cambiarlo, que vale $3. El primario, que vale $11.95. En mi experiencia con la bobina, con todas las que desarmé, creo que si encontré 2 primarios rotos o quemados, es mucho. Nunca el primario no se quema y se usa siempre el mismo. Y acá viene el tema. Este es el famoso secundario. Este secundario está armado con 16.600 vueltas de 8.000 y pico acá y 8.000 y pico acá, como si fuera un pelo finito, y entre los cuales, entre un cuerpo y otro, se unen con ese solo pelito y tapado de brea. Esto vale $31. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, si esto está quemado, por el precio que tiene allá, tráiganlo a Argentina con la importación, pónganle el precio de dólar que quieran, hace de que una bobina, si le tenés que cambiar el secundario, obviamente estamos hablando de algo que no tiene sentido. ¿Está bien? Es muy caro a mi gusto. Entonces, ¿qué es lo que se cambia normalmente? Las 3 flechitas amarillas. Los platinos, el resorte y el condensador. Entonces, dicho esto, acá les puse una foto de una bobina que probablemente, bueno, Jorge capaz que, o alguno más que tenga memoria, o tenga campo, esta la encontré, esto es de un boyero casero, con una bobina del Forté. El estado que ustedes ven es más o menos lamentable de la pobre bobina, y me dio lástima sacarla porque la dejé de muestra. Así estaba la bobina esta. Y uno dice en primera instancia, che, esto no sirve. Bueno, error. Esa bobina, siempre y cuando uno mide entre estos 2 puntos, sin que tuviera contacto, ahí tiene un papelito, que es lo que se hace normalmente, si esto tiene entre 3, 310, 330 ohms, o sea, si marca alguna conductividad, quiere decir que el secundario no está quemado. Si el secundario, como ven acá, marca 318, no está quemado, más allá de lo estético externo, esa bobina se puede reparar y se justifica. ¿Ok? Como les dije antes, acá no voy a mostrarles ni el desarmado ni la limpieza de la bobina. ¿Por qué el desarmado? Porque el desarmado, se los cuento porque si no alguno se va a sentir mal, se desarman con el martillito. Santa paciencia de un martillo, así se rompe la brea. Pero fundamentalmente santa paciencia. Si uno le pega fuerte, rompe. Y si se rompe, no sirve más la bobina para reparar. Y la limpieza, porque cuando uno desarma con un martillito toda esa brea que hay adentro, la mugre es bastante grande, en varios metros a la redonda. ¿Está bien? Entonces, eso lo omitimos. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, miren, acá estos son algunos de los tarros que yo tengo, que voy guardando como recuerdo de alguna manera, todos los platinos que se repararon, o sea, de las bobinas reparadas. Quiere decir que hay muchas reparadas. ¿Qué es lo que encontramos? Adentro, todos estos inventos de condensadores, de los condensadores de los distribuidores modernos, cosas grandes, cosas chicas, cualquier tipo de engendro, estos 3 estaban juntos en una, no funcionan. La verdad, no funcionan. Los problemas de esto se solucionan únicamente con estos 2 modelos que Ron me dijo cuando vino acá, y son los 2 que se venden en LAN, en Schneider o en Mac, que son, ahí está, son los 2 únicos que funcionan con la bobina, por la tensión y porque además la bobina genera corriente alterna, no continua. Y el otro problema que habitualmente tenemos, parece una pavada,
pero te obliga generalmente a desarmar la bobina, es que tenga estas, no sé cómo se dice, estos desfasaje de altura acá, fruto de que en su vida la han apretado, la han cambiado. Entonces, eso cambia las posiciones de los platinos y después para ajustarla, para que funcione con magneto, realmente es imposible. Entonces, dicho esto, ¿cómo se arregla? Que es lo que me pedía Daniel, ¿cómo se repara una bobina? Bueno, en general partimos de desarmarla toda, empezamos por rearmar la caja, poner este buloncito, que es el de la rosca métrica, como les decía, donde va el resorte y que no tiene ninguna soldadura, pero que si uno no se acuerda de ponerlo primero, después no se puede volver a poner. Una vez que ya empezamos a soldar, hay que volver a desarmar todo. Se suelda normalmente a uno de los contactos más chiquitos, el contacto del platino de abajo, al condensador, se orienta, se pone el primario dentro del secundario, y acá quedan estos dos cables, que son cablecitos finitos, pero que están adentro, unidos al pelo que da las 16.000 vueltas acá adentro. O sea que hay que tratarlo con sumo cariño y atención. Esos dos van soldados a los laterales, y este es el que va soldado el primario con el más cortito, va acá. De vuelta, si como Daniel va a usar 12 volt, acá hay que rellenarlo bien de estaño y después limarlo de modo tal que haga contacto, pero que no permita que salga la brea si es que se calienta con 12 volt. Acá tienen una bobina armada, donde los puntos críticos, ¿cuáles son? Bueno, ahí está el mismo vidrio que usaban originalmente, con el soporte, el nuevo condensador, el secundario soldado acá, soldado aquí. Esa puntita es un alambre que va a ese contacto por abajo, y acá tenemos el otro contacto del primario que se une al condensador y a este punto del platino. Ahora, ¿cuál es el problema? En que esto, el primario tiene que sobresalir, después lo vamos a ver, una X cantidad de espacio que no puede ser ni chico, porque si no, no genera el campo magnético para hacer el contacto, y si es muy grande, nos toca en el platino. ¿Qué es lo que nos permite lograr esa diferencia? Ese famoso triangulito que yo les decía de madera acá, va puesto acá, y uno lo va regulando. En la medida que uno lo clava, eso hace que el primario se desplace y tome la posición que uno quiere. Ahí es donde se ajusta. ¿Cuál es un poco la precaución? Que hay que ir armando todos los tornillos que van acá, porque estas soldaduras están puestas en un tornillo plano, está puesto el alambre y soldado con estaño. Si uno no lo calza bien al cuadrante que tiene este tornillo a la madera, cuando uno lo aprieta acá, esto gira, y si gira se corta. Y si se cortó, al diablo con la bobina y el arreglo. Hay que volver de vuelta, y si le pusimos brea, creo que lo que hay que hacer es tirarla. Acá viene el paso. Si alguien quiere separarse de su mujer, le aconsejo que lo haga en la cocina de su casa. Garantía que la mujer lo corre antes de que termine. Esto es la parte de la fritura, es derretir brea, tal cual lo ven ahí, en una ollita, y después volcarla dentro de la bobina, que queda así humeando. Eso ensucia, quema, y se pierde, porque obviamente las maderas tienen su desgaste y sus años, hace que por ahí pierden, con lo cual después hay que limpiarla, sacarle la brea, pasarle thinner, limpiarlo con querosén, con algo, y bueno, después resolver cómo lo arreglamos estéticamente, si las pintan, si le ponen barniz, si las tiñen. Eso va a gusto de cada uno, y acá no lo pusimos para que no perdamos tiempo. Lo que sí es importante, una vez que la bobina está armada y rellena con brea, es regularla. La regulación
Si bien el manual en esto es bastante claro, da una medida entre el platino superior e inferior, en realidad eso no tiene ninguna importancia. Acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Esta altura, estamos acá, del primario, que es lo que les decía antes, que se regula con el triangulito de madera, tiene que ser de 1/4 pulgada, 6 milímetros, ¿ok? Y después hay dos ejes. Este azul, que yo dibujé acá arriba, es la línea de la parte inferior del platino, que si uno le da una curvatura hacia abajo, o sea, desde esto lo empuja hacia arriba, acá atrás, quiere decir que acá va a bajar, va a tener menos consumo, menos amperaje. Si uno lo baja de atrás, con lo cual levanta acá adelante, tiene más amperaje. Y después, el otro punto importante, que tiene que ver con esta altura. Y se acuerdan que les decía que acá no esté muy calado esto, pues si esta madera está muy calada, esto baja. Si esto baja, cambia esta pendiente del platino, de arriba de bronce, y el platino de bronce abajo tiene agregado esa chapita muy finita, como elástico, que tiene un tope. Esto tiene que moverse, y esto, dependiendo la curvatura que tenga acá arriba, le va a dar esta amplitud. Esto es para que tenga la primer chispa buena y el resto de las chispas que sean bobas. Recuerden ustedes que en el timer el contacto que hace el rotor es alrededor de 1/8 de la vuelta por cada pistón. O sea, tiene mucho tiempo de contacto, con lo cual la bobina hace un montón de chispas para un mismo punto de encendido. Esa chapita que tiene acá abajo, ¿está bien? Este elástico hace de que la bobina dé la primera chispa con mayor fuerza, que es la que vale, y las otras son chispas perdidas para el encendido de la mezcla en el motor del Forte. ¿Cuál es un gran secreto y muy fácil de manejar? Que cuando agarremos la bobina, la agarremos desde estos dos puntos, de acá, desde arriba, no agarrarla de acá. Cuando uno la agarra de acá, esa chapa de bronce, por más que parece fuerte, cuando uno lo levanta de acá, cambia la curvatura, y si cambia la curvatura, cambia el reglaje, y no va a arrancar seguramente con magneto y con la manija. ¿Está bien? En 6 volt va a arrancar, en 12 volt va a arrancar, pero no va a ser la regulación que tiene que tener para que arranque con magneto y con manija. Acá tenemos un regulador. Esto es algo moderno que se usa ahora para calibrarlo, y que, si les parece, podemos probar, Daniel, con el videito cómo se regulan las bobinas con este y con el otro probador, que es un probador de la época. Bueno, acá tenemos el set de herramientas que vamos usando para poder regular una bobina. Por supuesto, el infaltable martillo. Acá es el Strobos Spark, que yo uso como el que usan en Estados Unidos para regular las bobinas. Esta bobina, ahora vamos a probarla, y ven ustedes que hace doble chispa. En general, normalmente tiene que hacer una chispa acá y una acá, y hace de a 2 en algún lugar. Además, no llega a la cantidad de amperes que necesita de consumo. ¿Cómo se regula esto? La verdad que es bastante artesanal, pero bueno, vamos a intentar mostrarle. Yo voy a probar y voy a ajustar un poco el platino superior. Fíjense ustedes que ahí estamos prácticamente ahí estaríamos bien, en primera etapa. Segundo punto, no llegamos a los amperes, entonces hay que darle más tensión. Esta la única forma que indica, inclusive en el manual Ford, es esto. Fíjense ustedes que da demasiada amperaje. Vamos a bajarlo un poco.
como ahí vieron, está de más y tengo 3 chispas, yo voy a venir acá arriba, y voy a cambiar la curvatura al revés. Y ahí estamos exactamente en una bobina que está bien. Podríamos... Ahí está bien. Le pongo ahora el tope, regulo y ajusto. Vuelvo a probar. Está haciendo las 3 chispas como indica el manual y en 1,3, 1,4 amperes. Perfecta la bobina. Bueno, ahora vamos a ajustar la misma bobina, vamos a probar en un probador, un HTCC de la época, y donde vamos a poner la misma bobina que teníamos antes ajustada en el marcador. Acá lo que replica es el plato del magneto. Ustedes ven que al estar bien regulada en el otro, acá nos marca más o menos con la diferencia que después les voy a comentar el porqué de los amperes. Y ven que hace 16 chispas en el plato, que son equivalentes a las 16 bobinas que tiene en el plato de la bobina. La bobina esta anda perfecta. Estamos. Bueno, a ver, primero, las 16 chispas, esto es algo, este HTCC, perdón. Primero les digo por qué no marca bien. Este marcador, cuando vino Ron, se lo llevó a Estados Unidos y me dijo, yo lo voy a hacer arreglar con un amigo mío. En realidad me mandó que esto marcaba exactamente ahí, 1,3 amperes es cuando estaba bien. Lo mandó en una caja más o menos 40 por 40, lleno de aislante, de pelotitas de ergopol, de todo para que no se rompiera. Creo que en la aduana, no sé por qué, lo sacaron y lo dejaron caer o algo por el estilo, llegó roto acá, y la única forma que hubo es pegarlo de alguna manera, con lo cual perdió la precisión que tenía el amperímetro. Motivo por el cual yo no lo uso para medir porque, bueno, no mide exactamente igual. Ahora, cuando uno lo hace girar, acá probablemente no lo hayan visto porque es medio complicado de filmar, acá primero, adentro tiene un contacto permanente, ¿está bien? Esto es una chapa que toca, un contacto que toca siempre. Pero en la medida que acá atrás tiene las 16 bobinas que dan la corriente alterna, hace 16 chispas de contacto. Cuando la bobina está bien regulada, hace las 16 contactos. Cuando la bobina no está bien regulada, no hace las chispas, y cuando no hace las chispas con magneto y con manija, no arranca. Es más, cuando uno va en este y no le hace las 3 chispitas bien, porque hace una doble, en el otro sistema, en este, tampoco hace las chispas. Quiere decir que lo que yo hago habitualmente es, primero las controlo acá y después las pruebo acá. Si hacen las chispas acá, tenemos plena seguridad que si el sistema está bien y el magneto está como debe estar, no tiene que ser una perfección, tiene que estar bien, el auto tiene que hacer la chispa necesaria para que arranque con el magneto y con la manija. Obviamente, si tiene un problema de carburación o de combustible, aparte, pero no va a dejar de arrancar por el problema del encendido. A tener en cuenta con la bobina, fundamental, el cuidado en el manejo y por dónde tomarla. Cuando la bobina se golpea o está dando vuelta por ahí, o uno la agarra de la parte de bronce, cambia la curvatura, cambia la puesta a punto. Inclusive en el videito ese no se ve, porque la verdad que hubo suerte, porque solamente la acomodamos de arriba, pero hay veces que hay una herramientita en la cual hay que cambiarle la curvatura levemente, muy levemente, al platino, de un lado para el otro para que haga las 3 chispitas. Esto también significa de que usar un platino viejo, histórico,
la verdad, para que arranque con magneto y con manija, como sería el ideal o lo que debería ser, no sirve. Los platinos hay que cambiarlos. La bobina funciona con magneto, que es corriente alterna. También puede funcionar con corriente continua. De hecho, cuando funciona con 6 volt, como es el modelo 19 para adelante, andan. Y cuando funciona con 6 volt, con 12 volt, también andan, generan calor, como les decía, y a veces, o seguro, se derrite la brea de adentro de las bobinas, como lo que le pasa a Daniel. Entonces, el objetivo es que si la bobina está ok, el sistema permite arrancar con magneto y sin problema con la manija. Dicho por Ron, una bobina restaurada y calibrada, sin moverla, o sea, puesta ahí y no la tocamos más, debería durar 10.000 kilómetros sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, nos queda el último puntito, que esto solamente una foto anecdótica porque es clave para que funcione el sistema, pero no da para más, es contarle, bueno, obviamente es un juego de cables, de bujía de un modelo 25 para atrás, este es un juego de cable de 26-27, y esta es una bujía original, o de las nuevas, pero de las que venían en su momento, de las Champion. Si todo esto está bien y el sistema, las cosas funcionan o el sistema encendido anda correctamente en nuestro Forte. Entonces, la premisa que tengo por lo menos para este tiempo que nos pudimos contactar es romper un mito. El mito es, si el diferencial del Forte zumba, que ustedes saben a veces pasa, no es por las bobinas. Eso es otro problema. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos con la presentación y bueno, desde ya muchas gracias por el tiempo y el aguante. Muy clarito y el final ese está muy bueno. Hay algunas preguntas por el chat, muchísimas gracias, pero ya vuelvo sobre eso. Antes de agradecerte, seguimos con las preguntas que pueden haber venido por el chat. Dale. Una pregunta mía. Si se consigue actualmente la lámina de cobre de las bobinas del magneto. Que yo sepa, no. Es más, hay unas chapitas que vienen de ese espesor, pero vienen chapas de 60 centímetros por 1 metro. Y el problema es cortarla de ese ancho y después soldarla o juntarla para hacerla de esa magnitud. Estoy haciendo un intento, pero hasta ahora sin demasiado éxito, que es agarrar un alambre de cobre redondo y en el bombo plancharlo de modo tal que quede de ese ancho. En teoría andaba bien, porque decir, bueno, la superficie redonda la voy a hacer rectangular, chiquitita. En la práctica hasta ahora no le encontré la vuelta. Pero vamos camino a eso. Lo que sí es que si vos agarrás una bobina vieja, la limpiás y está bien. El problema es encontrarla. Pero chapitas yo no encontré. Son 3,50 metros, por ejemplo, de largo por 0,50 centímetros por, me parece que 0,32 décimas, una cosa por el estilo. O sea, es bien finito y además no tiene que ser duro, tiene que ser maleable para que pueda enroscarse y no se quiebre cuando lo soldás. Bueno, o sea que hay que seguir usando las de antes. Walter Lista, Marcelo, buenas tardes, excelente explicación. Yo soy mal educado que tengo la cámara apagada. Enzo, teniente, en el interior del timer, ¿lleva grasa? No. Tiene un lugar arriba para lubricarlo para que ese hierrito vaya tocando, tenga una lubricación lógica. El problema es que a veces, si tiene el retén o la estopa rota, se te va a llenar de aceite de lo que viene de adentro del motor, y eso ya es un exceso y ahí sí puede haber un falso contacto. Pero en general no lleva nada más que una lubricación para que hierro con hierro no toque, no se rompa la ruedita. Está bien.
Agrego que el problema que me he encontrado a veces es que justamente alguna limadura de hierro o algún pequeño resto metálico se cae dentro del distribuidor y por supuesto por gravedad cae hacia abajo y abajo está la salida de el cable de masa, o sea, el que atiende el cilindro 2, la bobina correspondiente al cilindro 2. Así Sí, que si sigue fallando el permanente, por más que cambien de bobina, y sigue fallando el cilindro 2, lo que yo me he encontrado es que tiene un cortocircuito dentro del timer, producido por alguna limadura o algún pequeño hierro o alambre que ha quedado ahí. sí, también hay que tener en cuenta que, viste, los 4 contactos que tenés en el timer lleva una arandelita de fibra roja que a veces está rota y hace de que el bulón toque, el tornillito toca en la carcasa y te hace un falso contacto. Como es negativo, no genera ningún problema, pero te da una señal equivocada a la bujía, obviamente. Claro. Pablo Marchesotti se tuvo que retirar, pero que le interesa mucho la charla, lamenta haberte tenido que retirar porque estas reuniones técnicas le gustan mucho. Jorge Schnebele, la presentación excelente, muy clara e interesantísima, felicitaciones. Hugo Sen, muy buena charla, Marcelo, felicitaciones. Roberto Gutiérrez, ¿qué opina de usar el auto con bobina? Me imagino que es con distribuidor y... No, discúlpeme, no alcancé a terminar de escribir. Mi consulta, si se la puedo hacer por acá, yo tengo mi auto funcionando con bobinas, así lo compré con el timer y con un alternador de 6 volts, original traído de Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto? A ver, el alternador es, en realidad el alternador o el dínamo es para generar energía para las luces y no mucho más que eso, o cargar la batería. La bobina anda, si tiene magneto anda solo, sin bobina, sin batería, o si queremos usar batería, obviamente, 6 volt anda bien, 12 volt anda bien. Lo que hace el alternador es cargar o no la batería, o el alternador o el dínamo, es lo mismo, ¿cierto? Pero tiene que andar perfectamente bien, no hay problema. No juega una cosa con la otra ahí. Bueno, Ferrandi dice, no sé si será su nombre, porque a lo mejor es Viviana Ferrandi, dice, Marcelo, un lujo tu exposición, un saludo. Gabriel de Bahía Blanca. Leonardo Carnevale, excelente Marcelo. Sergio Martínez Pinto, muy bueno Marcelo, felicitaciones y saludos. Guillermo Palumbo, Marcelo, posiblemente ese trabajo de trefilar el cobre lo podría hacer un relojero, perdón, un joyero, dice. Se refiere a lo que estás tratando de hacer con el bombo que dijiste, seguramente. Jorge Carnevale, felicitaciones Marcelo, buenísima tu charla, Graciela y Jorge Carnevale. Y Germán desde San Juan, excelente explicación de todo, consulta. ¿Cómo testear si el magneto está bien sin desarmar el chancho? Se saca la antena para comprobar si es la antena, en la que estaba en corto con la carcasa, y si no es así, ¿con qué se puede hacer el testeo? No, bueno, ahí primero hay que sacar el poste para ver si no está mal. Y segundo, poner un tester o una punta que esté aislado, obviamente, porque pega una linda patadita, y se pone en marcha y se ve si funciona o no o cuánto carga. En realidad, de vuelta, acá hay yo alguna vez le pregunté, que creo que más de uno nos preguntamos, sí, ¿cuántos volt carga el magneto? 12 volt, uno dice, no, 32 amperes, 32 volt. Y en esto, cuando le hice la misma pregunta a Ron, me dijo, si arranca con magneto, el magneto anda bien. Punto. O sea, está claro que a pocas vueltas la cantidad de energía que genere es la suficiente para que arranque.
cuando va más alto en vuelta, sobra, no importa, no te preocupes. Él me dice, si vas a fondo, en el Forte, vas a fondo y estás cargando 32 volt, quiere decir que cuando regula va a cargar un poquito parecido a 6, pero es lo que necesita para arrancar. Entonces me dice, el testeo no es preocuparse cuánto carga al final, sino que arranque con manija ahí adelante. Ya está. Y un dato que me olvidé de decirles, que en términos prácticos, Ron también dice, esto dicho por él, con lo cual no me hago cargo de las muñecas de nadie, en que para hacerlo arrancar con magneto al Forte hay que bajar entre 3 y 4 puntitos el avance, no más, porque si no patea, y si no le preguntamos a Guillermo cómo te queda la mano, pero con 3 o 4, es como que debería estar puesto a punto, digamos, como se pone normalmente 2,5 pulgadas, y un cachito avanzado. Ahí arranca bien, porque hay un gráfico muy sofisticado de cómo es el avance, cómo la relación con la energía que genere, toda la historia, que la verdad me costó bastante entender y es un despiole que si no te lo explican no lo agarrás, pero en términos prácticos, bájenle 3 saltitos del avance y ahí debería arrancar con el magneto. Bueno, Nelson dice, excelente tu charla, Marcelo, sos un grande, un abrazo de Nelson. Guillermo Watson, impecable, felicitaciones, Coilman. Samuel Segura, felicitaciones, Marcelo, excelente tu explicación, muy completa. Esto para la duda de lo demás, está todo bien, esto es un gusto y es parte de lo que uno hace para divertirse, ¿no? Espero que les haya cubierto las expectativas respecto a que no había nada de internet, Daniel, viste, lo logramos. Hay varios amigos que saben que estaba bastante amenazado con Daniel, si Daniel amenaza y tira, así que hay que tener cuidado, pero, hecho en broma, por supuesto, pero bueno, la idea era contarles cómo hacer todo esto. Esto es paciencia, paciencia y más paciencia. Aprender a desarmar la bobina son 10, 12, 15, 20 rotas, seguro, hasta que uno aprende. Después te das cuenta, pero bueno, esto se aprende así, no hay otra manera. Y la mugre que genera tanto el desarmado como el llenado de las bobinas con brea, eso es único. No lo hagan en casa si es que quieren seguir estando casados. Eso también es una garantía. Porque el humo que arma la brea es un despelote y después hay que limpiar. Es bastante engorroso en ese sentido el manejo. Lo demás, todo bien. Se puede hacer. Bueno, y Guillermo Palumbo justamente dice, muy lindo tu laboratorio, realmente un laboratorio así limpio. Y les cuento que tuvimos comunicación con Ron Patterson la semana pasada y justo se comunicó con Marcel y conmigo, enviándonos la foto de una nueva casa que ha comprado muy al norte, en el lago en Michigan, ya en la frontera con Canadá, y Marcelo me la mandó a mí a la foto de lo que ha preparado como nuevo laboratorio él, y realmente es un laboratorio parecido a lo de la NASA. Él tiene, diría, básicamente por una cuestión de diversión, no creo que lo haga por una cuestión económica, pero la limpieza que tiene y la prolijidad con la que hace el trabajo realmente es admirable. Marcelo, desde el punto de vista mío, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Esto va a quedar grabado justamente para consulta, porque creo que es un video sobre el cual volveremos varias veces como para verlo, en una de esas para convencernos de que en realidad es mejor mandarte la bobina y no intentar repararlo uno. Pero muchísimas gracias. Veo mucho esfuerzo en la presentación tuya.
Le doy la palabra a Alejandro o Germán y luego abrimos los micrófonos para cualquier consulta que querramos hacer. ¿Ale? Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Súper clara la charla. Gracias por compartir los conocimientos tan generosamente y sin guardarte nada. Así que nada, muy agradecido. Creo que el grupo en sí lo está demostrando de que están todos muy, muy atentos y han seguido la charla en todo momento. Así que nada, nada más que gracias y bueno, seguimos en este encuentro que ha juntado tanta gente, por suerte. Así que muy contento. Y gracias a vos, Marcelo, por dedicar tiempo, ¿no es cierto? Para la presentación y para para mostrarnos tu laboratorio, como dijo Palumbo, y bueno, por dedicar ese tiempo para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, che, y lo que quieran, Bueno. lo que podamos, cuando quieran, no hay drama. Bueno, yo voy a detener la grabación. Este video va a quedar disponible luego justamente, pienso que es un video de consulta realmente, y abrimos los micrófonos para la charla posterior y si han quedado alguna duda la podemos también ver a continuación.